Así que, bueno, presentamos al crédito local, el doctor Rubén Chaira, abogado por la Universidad de Buenos Aires, vocal de Tribunal de Juicios y Apelación de Concepción del Uruguay, magíster en Derecho y Magistratura Judicial y especialista en Derecho Penal por la Universidad Austral, docente en múltiples universidades nacionales e internacionales y autor de varios libros jurídicos. Va a exponer sobre litigación, inteligencia artificial y evidencia digital. Rubén, ¿está bien? Sí, todo bien. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación al doctor, a Daniela, a los colegas que me antecedieron, que dejaron la vara muy alta. Yo no tengo tanta dinámica de videos y demás. Pero sobre todo gracias a ustedes por estar acá también. Después de 7 horas y pico, 8, les agradezco el aguante, por lo menos para llegar hasta el final. Y quiero resaltar también la generosidad de Daniela, que siempre me incluye en muchas de sus cosas. Lo que para nosotros, los que estamos, como dicen, lejos de la cava o de la capital, es importante porque nos cuesta por ahí más llegar a visibilizar nuestro trabajo. Los chicos también de Santa Fe, de Córdoba, que está Javier y demás, nos cuesta un poco más, y ella tiene su generosidad de convocarnos, lo cual es importante, digamos, para nosotros es importante. Bueno, voy a hablar de 3 temitas medio rápido y me detengo en el que ustedes quieran, que tienen que ver con una última publicación que dentro de unos días va a salir, que es el tomo 3 de la obra de la prueba digital, y que tiene que ver con, para mí, de los 3 temas que más conflictos generan. Ustedes saben que el impacto de la prueba digital y demás en los expedientes, todos lo conocemos, pero el principal problema para mí es que la mayor cantidad de regulaciones de los códigos procesales, o toda, está prevista para la investigación oficial. Es decir, todas las nulidades, exclusiones probatorias y demás, está prevista para las actuaciones de las fuerzas federales, fuerzas provinciales, fuerzas locales, digamos. Y hoy por hoy la mayor cantidad de prueba digital la puede aportar un particular. Y no hay regulación sobre cómo se trabaja, cómo se obtiene, se conserva y demás la prueba que obtienen particulares, que generan particulares. Hoy todos tenemos un celular, todos somos detectives, todos hay cámaras de seguridad por todos lados. Y esto tiene un enorme impacto, no solamente en la cantidad de material que se produce, sino en cómo lo procesamos. Y por otro lado, la teoría de exclusiones probatorias que tiene nuestro país, que está fundada en la, digamos, jurisprudencia de Estados Unidos, a partir del fallo Boyd, y en Argentina el fallo Chávez Hermanos, que es de 1886, que la Corte toma y de ahí lo va haciendo y haciendo y haciendo hasta nuestros días, tiene que ver con el efecto disuasorio. Es decir, la prueba ilícita se excluye para impedir que el Estado se beneficie con prueba ilegal y para disuadir a los agentes del Estado que en el futuro no sigan cometiendo actos de ilegalidad para obtener pruebas. Entonces, ¿qué sucede cuando son los particulares los que obtienen la prueba? ¿Aplica o no aplica el efecto disuasorio? Entonces, en el ejemplo que daba Daniela hoy de mañana, de esta red internacional que intenta buscar o detectar movimientos de lo que sería abuso sexual infantil o pedofilia o lo que fuera, la actividad hecha por agentes extranjeros, aunque lleguen acá, para nosotros serían particulares, en los términos de la doctrina de un fallo viejo de la Corte de Estados Unidos, Bordeaux se llama, en donde le aplicó a agentes mexicanos que actuaban en la jurisdicción de Estados Unidos la teoría de actos particulares. Y dijo, no son para nosotros agentes públicos. Y la prueba fue valorada e ingresada al proceso. Entonces, es todo un tema donde convergen muchas cosas y donde los códigos procesales, también lo dijeron los colegas anteriores, van mucho más lento porque son decisiones mucho más políticas que las que tienen que tomar los empresarios que generan, o las empresas que generan estas actividades digitales, que van mucho más rápido. Hoy hablábamos en el almuerzo, hay un profesor norteamericano que dice que
toda regulación o toda interpretación que hacemos sobre temas digitales en derecho es como subirse a un colectivo en marcha, un bus en marcha. Siempre vamos a ir acomodándonos, porque pasa y nosotros intentamos estar ahí, y lo que hablábamos es que hoy yo puedo pensar esto y dentro de 15 días, 20 días, un mes puedo pensar lo otro. Por eso hay un fallo importante de tu provincia, Javier Bellido Estrada, sobre el tema de los datos de tráfico, que dice, bueno, pero esto lo aplicamos para el futuro, porque lo anterior ya pasó. No podemos aplicar una nueva interpretación de las nuevas tecnologías para el pasado, porque nos quedaríamos sin los efectos jurídicos de actos que están precluidos, sintéticamente así. Así que es todo un desafío, porque también es como aplicable a personas, esto muy brutalmente lo digo, a personas fallecidas, querer aplicarle tratamientos médicos nuevos. Nosotros, interpretaciones de cuestiones que ya pasaron a la luz de hoy podrían ser brutalmente nulas. No se olviden que hasta 1778 el Colegio de Abogacía de España había publicado un libro donde la tortura era el principal método legal de prueba y de obtención de prueba. Entonces, hoy nos parece aberrante, pero lo miramos con el diario no de lunes, del miércoles más o menos. Bien. El primer problema que desarrollo mucho, le dediqué casi 200 páginas en esta nueva producción, es desarrollar el tema de la causa probable digital. ¿Por qué? Porque cada vez que ingresamos a un dispositivo es la caja de Pandora. Como dijeron acá, tiene la vida no solamente de una persona, sino de toda la familia, de todos los amigos, del trabajo, demás. Entonces, ¿qué límites le ponemos? Hoy el colega de Rosario decía controles no ex ante, sino ex post. Yo trabajo con controles ex ante y ex post, pero ninguno es eficaz en términos de esta la clara, porque las cosas, como dije, van cambiando. Para desarrollar el concepto de causa probable digital no le voy a leer todo esto, se los dejo a disposición, pero básicamente trabajamos con sentido común, no requiere certeza. Para desarrollar el concepto de causa probable, porque para ingresar a un sitio, un dispositivo, una casa, lo que fuera, necesitamos establecer una causa probable que una al sujeto, al delito y al dispositivo. Trabajamos con elementos que provienen del sentido común, no requiere certeza, es una creencia razonable, bajo términos de probabilidad fundada, es más que una apreciación subjetiva, no solamente estamos a lo que el agente quiere, o no es un tema de fe, digamos. Deben existir elementos objetivos o inferencias que unan una sospecha razonable con lo que se busca y el sitio que se va a buscar. Debe tener la posibilidad de una revisión integral independiente, y es un concepto práctico, no jurídico. No técnico, perdón, o jurídico. Es decir, he desarrollado ciertas pautas de trabajo que llevan a consecuencias prácticas. La causa probable digital me permite discutir si el registro al dispositivo, a lo que fuere, digitalmente hablando, también físico, es legal, y esto tiene un impacto porque la precisión me va a dar la posibilidad de lo que estoy revisando. De ahí esas fórmulas genéricas que son cuestionables. Todo elemento de interés. ¿Qué sabe la gente que no tiene nada que ver con la investigación? ¿Qué es lo de interés? Legalidad de ejecución. El impacto es secuestrar. ¿Qué se secuestra? ¿Cómo se secuestra? ¿De qué forma se secuestra y cuándo se secuestra? Los límites de la autorización, espaciales y temporales. Hay otro fallo también del Tribunal Superior de Córdoba que un dispositivo que se secuestra, pericias que se hacen y 2 años después se vuelven a hacer otras pericias con otras herramientas. Es decir, hay una posibilidad de seguir haciendo pruebas mientras subsista el secuestro, o hay que requerir una nueva orden para hacer una nueva medida en función de ese material que se tiene. Los excesos de ejecución, sea por lugares, inspección donde áreas no buscadas o exploraciones a sitios ajenos. Y hay una gran, digamos, función sanadora, una cuestión que se utiliza mucho en la doctrina y jurisprudencia de Estados Unidos, que es la actuación de buena fe. Es decir,
a partir de que el investigador dice, bueno, hubo una actuación de buena fe de los agentes, aunque la medida haya sido excesiva, haya excedido los límites, la legalidad y demás, si es de buena fe, la evidencia se utiliza. Y esto que apareció como una excepción a la doctrina de Estados Unidos, hoy es la regla. Y también es la regla que se aplica a los secuestros digitales. El caso del Capitolio, que es el más conocido, uno de los más conocidos, con georreferencia, geolocalización, georreferencia primero, que estableció quiénes eran los sujetos que habían ido allí, se trabajó con buena fe, porque el juez dice, se excedieron, pero actuaron de buena fe, la evidencia es válida. Un caso de Dion, también de una familia de inmigrantes senegaleses que fue asesinada mediante, los prendieron fuego y demás, que también se trabajó de manera de utilizar la evidencia a partir de la buena fe. Pero la buena fe, ¿qué requiere? Básicamente, no sé si me escucha, pero... No, ahora sí. No toque nada. Bien, puede fallar de Tuzán. La inaplicabilidad de la regla de la buena fe es cuando los agentes son imprudentes, deshonestos o no pudieron haber albergado creencia objetivamente razonable de la existencia de causa probable. O sea, debería trabajarse con ese criterio de que no debieron albergar la creencia de que era probable allí. Hay algunos casos que no vamos a tener tiempo, pero si les interesa se los podemos pasar. Y hay otra regla, que es la gran regla también que permite la utilización de la evidencia, es cuando el costo de excluir la evidencia es tan alto y la impunidad es tan grande que se deja utilizar igual. Esto es el fallo Calandra de la Corte de Estados Unidos, pero tiene un montón de derivaciones luego que dicen, bueno, el costo de la impunidad es tan alto que el efecto disuasorio de la regla de exclusión no lo aplicamos para el caso concreto. Entonces, todo esto a la luz de la jurisprudencia o la doctrina de la exclusión probatoria de Argentina, a mi criterio hay que analizarlo. Hay que analizarlo porque hemos tomado como segmentos, la teoría del mosaico que ahora se aplica tanto, hemos tomado segmentos de fallos de la Corte de Estados Unidos o de la interpretación de la Constitución de Estados Unidos y demás, pero ellos trabajan con ciertas pautas, ciertos límites y posibilidades de revisión. Cuando hablamos de la causa probable en la búsqueda de un celular o dentro de un celular o un dispositivo, yo entiendo que se debe conectar al sospechoso con una actividad presuntamente delictiva, vincular al sospechoso con el dispositivo y establecer que en el marco de una actividad presuntamente delictiva el sospechoso utiliza ese dispositivo, se comunica con otras personas, guarda información, realiza compraventas, etc. Es decir, trabajamos con razonabilidad, proporcionalidad y causa probable. ¿Por qué? Porque tener un celular no puede ser un indicio delictivo, si no lo pondríamos junto con el 189 como la tenencia de un arma de guerra o de un arma de uso civil. Es decir, la simple tenencia del teléfono no puede ser un indicio por sí de que el sujeto está cometiendo una actividad delictiva, salvo, y esto lo he desarrollado bastante, salvo que sea el modo de uso. Por ejemplo, hay dispositivos específicos para el trabajo de material de abuso sexual infantil que podrían decirnos o llevarnos a la sospecha y decir, bueno, el que tiene este tipo de dispositivo o esta actividad es probable que lo esté utilizando. Pero el teléfono en sí no debería conectarnos al sujeto, salvo que tengamos al menos esas tres patas que, por supuesto, la he desarrollado. Porque la posesión o el uso del teléfono no conecta de por sí al celular con un delito, no es un dato específico de la investigación y permitiría una exploración genérica o general. Repito, salvo que conectemos a mi criterio esas tres cuestiones. Después he trabajado si la gravedad del delito habilitaría o debilitaría el estándar.
En Estados Unidos hay un efecto tipo deslizante que dice, bueno, cuando más grave el delito, el estándar puede bajar un poco. Si hay delitos con autores desconocidos que permiten flexibilizar el estándar, es probable que no sea el mismo, y para mí el estándar de causa probable no puede ser el mismo cuando tenemos un sospechoso que cuando no lo tenemos. Para mí se deben trabajar con distintas pautas para establecer primero el sospechoso, y eso abarcaría la posibilidad de medidas más genéricas. Y bueno, ¿cómo trabajaríamos, por ejemplo, con causa probable para vehículos autónomos, geolocalización, georreferencia? Y una simple mención a la teoría del mosaico, esto que ha sacado la ley de Chubut, la ley 43, que regula las cuestiones de prueba digital, su artículos 5 y 4, que habla de, bueno, que se podría utilizar los datos de tráfico y demás sin una orden judicial hasta por 15 días con autorización solamente del fiscal. En esto tenemos un mosaico en el país de interpretaciones y de leyes. Hay tribunales superiores que dicen debe ser una orden judicial, hay otros que dicen puede hacerlo un fiscal solamente, y ahora Chubut que regula, bueno, hasta por un periodo de 15 días lo puede hacer el fiscal solo, a partir de ahí tiene que pedir la autorización judicial. ¿Vamos bien hasta ahí? Y la causa probable obtenida por particulares, lo que le decía hoy, excluye el efecto disuasorio. Ese es el fallo de la Corte de Estados Unidos, que dice no se aplica a particulares. Hemos tenido casos, en mi caso particular, de una pareja que discute, la mujer cree que se está chateando con otra persona, con otra mujer, su pareja. Cuando se va afuera el sujeto, ella mira el teléfono y los chats eran con su hija y tenía videos de contenido sexual con su hija menor de edad, el sujeto. Había accedido a ese material del teléfono de su pareja, y ahí entran a jugar un montón de cuestiones. Es decir, ¿aplica a particulares o no aplica? Si aplica, podría ser el uso de claves compartidas, la posibilidad de usarla, el consentimiento otorgado a partir de que te digo cuál es mi clave, te estoy autorizando a usarlo. Hay un fallo del Tribunal Supremo de Puerto Rico que trabaja sobre todo esto, donde una señora graba a su hermano cuando mata al marido, a su marido, o sea, al marido de la señora, no el hombre, cuando el excuñado lo mata, digamos, y ella graba con el teléfono que era de él, pero que ella pagaba el abono. Entonces se ha matado una teoría de la posibilidad de usar el teléfono por uso de clave compartida, por consentimiento y más. Yo entiendo que si hay consentimiento del titular, es un derecho renunciable, por lo cual la evidencia es válida. En relación a los otros temas hay que verlo caso por caso. Y hay casos complejos. ¿Qué pasa cuando un técnico informático, por ejemplo, descubre evidencia de pornografía infantil cuando le llevan una máquina a arreglar? En Estados Unidos se entiende que esa evidencia es válida. El Tribunal Europeo declaró nula la investigación en el caso Rueda, por un caso similar. Fíjense los criterios. Rueda contra España. Un empleado particular, un estudiante de la universidad, que descubre en un alumno de la biblioteca que descargaba pornografía y lo denuncia, dice que el particular no va afectado por el tema de la causa probable y demás, y acepta la evidencia. Un pirata informático, esto es interesante, un pirata informático que se mete un troyano en una computadora y descubre que este tipo tenía material de abuso sexual infantil, ellos le dicen pornografía, y en Estados Unidos se declaró válida porque no estaba trabajando para el Estado. Y bueno, los proveedores de Internet, cuando utilizan filtros, que esto que hablaba Daniel y demás, muchos tribunales o todo Estados Unidos han entendido que la obligación de denunciar que tienen los convierte en legales a la evidencia obtenida por ellos. Ahí tienen algunos fallos. Este es uno de los temas que quería contarles. O sea, sé que es mucha por ahí información o medio aburrido, pero para mí el tema de la causa probable es lo que nos permite ingresar. Y es un tema que hay que discutirlo mucho. Porque entiendo en general que una vez que la evidencia se obtiene es muy probable que ningún juez le diga que es ilegal. Lo más probable es que le digan, bueno, ahora úsela. Entonces tenemos que trabajar con filtros, con parámetros, con protocolos, con razonabilidad, proporcionalidad, y tenemos que discutir para que no sea el acceso tan sencillo para cualquier delito ni bajo cualquier fórmula, si no estaríamos
con el Ministerio de la Verdad de Orwell y 1984 y demás. Me parece que hay que trabajar con un Estado de Derecho que nos proteja a todos y que cuando necesite pruebas lo haga de acuerdo a esas garantías. Otro de los temas que he desarrollado es la inactividad digital como indicio crítico. Esto me parece que los colegas hoy desarrollaron un montón de todas las actividades que nosotros hacemos y dejan rastro, tipo Hansel y Gretel. Vamos dejando actividades, vamos dejando huella. Ahora también dejamos huellas cuando no hacemos nada. Sobre todo cuando tenemos hábitos. Fíjense que lo ilustré así: Juan va a tomar el colectivo todos los días para ir al trabajo y vuelve a una hora determinada. GPS, geolocalización, mira los chats antes de subir, antes de bajar, lo que fuera. Todos los días del año hace lo mismo, de lunes a viernes, y los fines de semana va al club. Tiene una rutina. La rutina, el libro de James Clerk, pero de hábitos atómicos, pero bueno, ustedes saben que haciendo algo, dicen 21 días seguidos, se convierte en hábito, y ese hábito se transforma en una disciplina. Bueno, con el teléfono todos tenemos hábitos. Lo ponemos para despertarnos, nos despertamos y miramos las páginas de los diarios, hacemos un recorrido por algunas páginas de internet, lo que fuera, lo usamos para mandar algún mensaje, saludamos a nuestros familiares, al grupo de amigos, pero hacemos toda una actividad. ¿Qué sucede cuando esa persona no hace ninguna actividad durante determinados momentos? Pone modo avión, deja el teléfono en un lugar, no lo usa, no hace nada. Bueno, podemos medir en sus hábitos anteriores el volumen de interacción, la capacidad de respuesta. Hay gente que te manda un mensaje y no le termina de mandar, que ya te contestó. Y hay gente que tarda 3 días, que lo invitaste para ir a cenar ayer, y se pasó. Entonces, ¿qué sucede? Si la gente cambia de hábitos, podemos decir que la inactividad digital es una anomalía crítica. Yo no estoy invirtiendo la carga de la prueba, no le estoy diciendo que me pruebe qué es lo que hizo, pero sí le estoy diciendo: mire, de tal hora a tal hora, usted durante un año, durante una semana, hacía esto, o hizo todo esto, y acá no hay nada. Hay un caso que todos lo deben conocer, porque salían todos los medios, de ese sujeto que está acusado y fue condenado de matar a su papá, y había dejado el teléfono en su casa. Y dice: no, yo estaba en mi casa. Fue captado por muchas cámaras de seguridad, más allá de otros rastros. Hay otro caso muy famoso de estos chicos, que se llamaba el caso de los Rivers, que después de cometer el hecho durante una hora no tienen ningún tipo de actividad, y tenían mucha actividad anterior. Entonces, ¿podemos tomar el silencio o el cambio disruptivo como indicios críticos? Sí, pero para eso hay que hacer un perfilamiento de los días previos, o de los minutos previos, de las horas previas, de qué es lo que hizo. Que podemos trabajar con inactividad digital, registro de energía. Hay gente que espera que el teléfono se le termine para enchufarlo. Hay gente que no deja que se le baje de 20. O sea, hay un montón de cuestiones. Ustedes son expertos en esto, podrían desarrollarlo mucho mejor que yo. Yo he trabajado lo que es la parte de prueba. El tiempo de uso. Es decir, ¿para qué nos pueden servir los vacíos digitales al sujeto? Para crear una coartada. No estaba acá, estaba en mi casa. Establecer una ubicación. Estaba allá, no estaba acá. O solo para otra actividad. Vieron que cuando viajamos, que el teléfono está en modo avión, no contestamos nada, ¿no? Y cuando llegamos nos cae todo. Bueno, ¿qué sucede cuando estamos haciendo otra actividad física? Ir al gimnasio, jugar al fútbol, lo que fuera. Es como que es un tiempo de no uso. Pero todo eso tiene hábitos. Con el teléfono también hay hábitos que se pueden medir en muchos de los términos y establecer como una anomalía crítica cuando esos hábitos no se cumplen. Porque el sujeto pudo haber estado haciendo otra cosa. Y esa cosa lo puede ubicar en la escena del crimen. ¿Qué sucede cuando el sujeto además borra ciertos chats, borra ciertos contactos? Puede haber un indicio de no colaboración. Hay un fallo muy interesante del Tribunal Supremo Español que lo acusaron al fiscal general de haber borrado mensajes y demás y de no colaborar con la investigación. Si bien lo habían condenado, el Tribunal Supremo anula la condena, pero a mí me quedan muchas preguntas sobre eso. Para los funcionarios públicos hay una obligación distinta que para los particulares. Cuando se trata de
teléfonos provistos de la función pública o material que es de la función pública y no tanto de los particulares. ¿Esto generaría o podría generar una carga distinta? Bien, esto me dijeron que no se podía ver, ¿no? No se puede ver. Bueno, capaz que sí, capaz que no, no se puede ver. Les quería mostrar en el secreto de sus ojos el video de... A ver. Sí se ve, pero no se escucha. Se ve, si no, no pasa nada. Hablando de los hábitos, me pareció interesante. Sí, lo mismo pasa con el teléfono. Sí, se los leo ahí, se puede cambiar de todo, podés cambiar de casa. No pasa nada, si no, no los demoremos como quieran. Bueno, en eso, mientras estabas hablando, yo, por ejemplo, Mercado Pago, después del momento de casa, de familia, Ahí está. de novia, de religión, de Dios. Pero una cosa que no puede cambiar, Benjamín, no puede cambiar de pasión. ¿Querés decir algo? No, te iba a acordarse que el Mercado Pago utiliza también el tema de medición de hábitos y depende del día y la hora en que abrís la aplicación te sugiere a qué le vas a transferir y cuánto. Porque ya aprendió que tener un comportamiento todas las semanas, un martes a las 10. O por ubicación también. Claro. Si estás afuera, te dicen no, hasta... o sea, esto ya lo hacen con inteligencia artificial. Bueno, nosotros en investigación trabajamos en general con conductas positivas. Lo que yo estoy tratando de decir es, podemos trabajar con los silencios, porque el silencio a veces, digamos, nos puede generar un hábito disruptivo que nos genera indicios. O sea, silencios de actividad. No sé. Seguimos. ¿Esto ya lo vieron o quieren que se lo pase? Y esto, bueno, era un video mío de la pasión que no se puede cambiar. ¿Está hecho por niñas? No, está hecho por mí. Bueno, el tercer tema, que como dije 3 temas, después los dejo en libertad si quieren hacer alguna pregunta o charlar un tema, no hay problema. Acá hablaron de la inteligencia artificial en función de los programas y demás. Bueno, lo que he trabajado mucho es si la inteligencia artificial puede ser un testigo experto, básicamente. Y bueno, la inteligencia artificial puede ser soporte y ayuda al litigante, lo que decían ellos, pueden traer un programa, decirme si sirve o no. Puede ser evidencia para investigar hechos, los datos de ubicación. Hay un montón de aplicaciones que hoy ya usan inteligencia artificial generativa para ir actualizándose continuamente. Como prueba de los hechos, lo que hablábamos hoy, una ubicación. Hoy un auto, yo vine ayer de mi pueblo y 3 veces me dijo, pare, toma un café, ya después me retaba, toma un café, vieron que les va prendiendo la luz y demás. No, pero ¿qué sucede si me voy a adelantar ahí y me dice, no te adelantes, me adelanto y cometo un accidente o intervengo en un accidente? Hoy, sacando toda la información, podrían verse un montón de cuestiones. O sea, el auto podría declarar en mi contra. No solamente el auto, el teléfono, todo. Para predecir comportamientos, todos saben lo que es en Estados Unidos para la libertad condicional, el uso del COMPAS, el caso Lockwitz, es decir, la posibilidad de meter todos los datos en una computadora a través de estadísticas y probabilidad que me digan, este tipo va a salir, va a hacerse una macana, no lo soltés ni nada más. ¿Qué juez le va a decir al programa? No tenés razón, yo voy a firmar que te salga. Es muy probable que no encuentren un juez que le firme eso. Porque aparte hay un halo de confianza para lo que es la prueba científica. Además,
esto lo que genera es la imposibilidad de confrontar la fuente o confrontar la fuente de información. Por eso se ha dicho, bueno, la IA sugiere o el programa sugiere, pues decide. Sí, pero les repito que el juez va a ir en contra del programa. Y por otro lado, en Europa se ha establecido como un derecho humano, el derecho humano a la explicación. Todo lo que el programa nos dice, según el reglamento europeo, sobre todo para el acceso a créditos y demás, debe haber una explicación hecha por un humano. O me tiene que decir dónde sacaron los datos. ¿Vieron la serie Black Mirror en picada, el episodio cuando todos eran puntaje y la chica vuelca un café? Bueno, les voy a contar el final. Pero esto sucede con los créditos. Los ítems que evalúan, por ejemplo, en los bancos, cuando hacen todo el chequeo de crédito, es cuánta batería tenés, si sos previsor para ver si se te va a terminar la batería, un montón de cosas. Y hoy por hoy quizás no solamente el ingreso que tenés si te da para el crédito. Entonces, los europeos que dijeron, bueno, toda persona merece una explicación y un derecho humano a una explicación. Y lo han regulado. Como prueba conclusiva de los hechos, es decir, podemos decir un programa que nos diga esto es falso o no es falso, como testigo experto y como juez de los hechos. Yo creo que como testigo experto a mí me han ofrecido en algún otro caso del testimonio de lo que dice la inteligencia artificial sobre una cosa, no lo he aceptado. Pero bueno, estamos usando inteligencia artificial en algunos programas, aunque no lo veamos, aunque no lo llamemos inteligencia artificial como testigo experto. Y como juez de los hechos, claramente todos diríamos que no. ¿Qué pasa? Los controles, si podemos trazar la evidencia, sobre todo cuando vienen del programa, si nos están diciendo cómo funciona, de dónde obtienen la información, si es solamente del programa, si el uso del protocolo del programa me garantiza que esa información es trazable. Y lo demás es que se discute en Estados Unidos y he analizado todos los fallos que hay en ese país sobre quién puede declarar sobre esto. El funcionario policial que utiliza el programa, debe venir un experto. ¿Quién va a venir un experto en esta materia desde Estados Unidos? ¿El dueño de la empresa, el gerente? ¿Quién va a declarar? Ellos han trabajado con lo que se llama la confiabilidad por el uso masivo del programa. Por ejemplo, para Google Maps, para UFED y demás. Entonces dicen, bueno, mientras no se discuta la confiabilidad sobre los algoritmos que se utilizan y demás, puede declarar una persona que esté habituada en el uso y que cumpla los protocolos. Por eso he trabajado en una serie, contaba a los colegas hoy, de examen y contraexamen para peritos expertos en UFED y demás. Me parece que tenemos que empezar a permitirnos estas discusiones. El derecho a confrontar, o sea, si está en peligro de extinción, me pregunto el derecho a confrontar como pilar y motor del debido proceso, la validación del método, la reproducción de las operaciones, la trazabilidad de la información, la integridad de la evidencia, la protección de la privacidad, la no autoincriminación forzada, desbloqueo y demás, y la no autoincriminación inconsentida. Lo que decían los colegas hoy, todo lo que le subimos al chat puede ser usado en nuestra contra. Es decir, pueden ir a buscar lo que hicimos ahí, si lo encuentran. El caso del chico Sena, el clan Sena que salió así en los diarios de Chaco, usaron lo que había buscado, googleado para cómo luxar un cuerpo, cómo hacer desaparecer un cadáver. Bueno, eso lo encontraron como indicio de autoría porque el cuerpo saben que no fue habido. Entonces, y fue condenado hace poco, lo digo, salió en los medios, no conozco más información de los medios, fue condenado por un juicio por jurado, le aplicaron prisión perpetua. Es decir, todo lo que está en nuestro ordenador o lo que nosotros chateamos, porque no es como cuando vamos a un abogado o nos confesamos que hay un secreto de profesión que no pueden. La inteligencia artificial nos puede mandar al frente. Si encuentran el modo de buscarla, lo que nosotros chateamos, todo lo que escribimos ahí o preguntamos puede ser usado en nuestra contra. Entonces, lo que he trabajado es si debe trabajarse o redefinirse el derecho a confrontación, ampliándolo a fuentes de conocimiento no humanas,
estamos acostumbrados a confrontar con testigos, pero tenemos que ampliarlo a fuentes de conocimientos no humanas. ¿Qué sucede? Lo que decían, los cito porque han sido muy buenos y me dejaron, repito, la vara muy alta. Pero ¿qué sucede cuando la inteligencia artificial, que trabaja con probabilidades y estadísticas, después de un tiempo cambia? He leído que cuando empezaron a ejercitar el chat tenía 170 millones de líneas, ahora tiene 170.000 millones de líneas en poco tiempo. Líneas significa la capacidad de respuesta que tiene para cada tema también, porque nosotros cada vez que le preguntamos algo lo vamos entrenando. Entonces puede cambiar la respuesta en función de lo que le hayan preguntado o pueda haber entrenado dentro de 5 años, 3 años, 1 año. El testimonio de programas y sistemas de inteligencia artificial, es decir, son testigos indirectos, tenemos que permitir la validación, la confrontación, el control judicial. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial generativa y el valor testimonial? Una de las cosas que yo he propuesto es que los expertos que hacen la labor pericial o informática, si las partes lo desean, deberían ir a juicio a explicar cómo hicieron. No a reproducir todo lo que hicieron, sino cómo lograron esa conclusión. Con la inteligencia artificial tenemos cierto problema, salvo que venga un operador y nos explique cómo hizo, pero aparte que nos aclare que los datos que obtuvo fueron los datos que las partes le dieron, no lo que pudo haber obtenido de fuentes abiertas o no. Los requisitos del perito, que esto también deberían ir ampliándose para lo que es inteligencia artificial. Ya voy terminando. Si puede ser un testigo experto la persona más el programa, creo que el programa solo no, porque no es persona, no presta juramento, no ha percibido los hechos, no fue nombrado, no acepta el cargo y demás. Ahora, una persona, un experto con la inteligencia artificial, bueno, tendríamos que ver el método, que sea validado, revisado y aceptado, con suficiencia de datos, fiabilidad del método, una técnica estándar y la tasa de error aceptable. Básicamente, lo que hemos llamado el Daubert test. Es decir, que me puedan explicar cómo lo hizo, de dónde obtuvo la información, y básicamente si le digo, bueno, reproducirlo acá, que me pueda explicar cómo lo hace. O sea, cuando llamamos a un experto en balística, nos dice, bueno, o una huella digital, nos dice, miren, es esto, aquello, entendámoslo, nos explica, y bueno, decimos, sí, está bien. Cuando traemos a alguien que va a hablar del tema, lo que le vamos a preguntar, o le deberíamos preguntar, es cómo lo hizo. Lo que decían, cómo esta persona que está ahí es esta que está acá. Las alternativas para uso en juicio, algunos dicen, tenemos que decirle que nos digan los códigos. Hay programas que tienen 170.000 códigos y son todas líneas, que sería imposible mirarlas, aunque sean expertos, tardarían mucho tiempo para hacerlo en un juicio. Explicar cómo funciona el programa podría ser, establecer la legitimidad de la fuente, creo que eso es necesario. ¿De dónde obtiene la información la inteligencia artificial que está usando aquí? Y fijar parámetros de acceso a la información. Por ejemplo, un protocolo que establezca que lo que va a utilizar es solamente lo que las partes le den, porque ese es otro de los temas. ¿Cómo sabemos que solamente se utiliza eso y no, repito, otro tipo de información? Me pregunto si la inteligencia artificial será la nueva máquina de la verdad y si estamos dispuestos a usarla cuando nos dice que el acusado no es el autor del hecho. Porque el Daubert test surge reemplazando al test Frey en Estados Unidos en 1923, cuando un abogado defensor ofrece el polígrafo para probar la inocencia de su cliente. Entonces, cuando vamos a probar que es culpable, usamos el polígrafo. Si nos dice, se somete al polígrafo y va a ser inocente, generalmente no se acepta como única prueba. Pasaría lo mismo cuando le damos al programa que establezca ciertas cuestiones y le delegamos en el programa, por ejemplo, establecer o no la culpabilidad o la inocencia. Yo lo que creo que no podemos confiar en que la resolución del conflicto esté en manos solamente de la tecnología. Por eso, en lo que he escrito siempre hablo de que lo viejo funciona en términos de la serie, pero que
va a llegar un momento que vamos a necesitar indicios y rastros físicos para probar la autenticidad de la evidencia digital. Porque va a ser tal la capacidad que tengamos de generar evidencia digital falsa o por lo menos discutible, que vamos a necesitar de rastros físicos. Le he preguntado a la inteligencia artificial qué opina de ser un testigo experto en juicio, de acuerdo a ciertos parámetros que le di, como códigos y convenciones, y me dice que no es posible ser jurídicamente un testigo experto en juicio, que sí es posible utilizarla como instrumento auxiliar, como perito, como auxiliar del perito. Y me dice que testigo autónomo, no, sería inadmisible. Pero sí como herramienta para ir con un perito. Digo esto porque, aunque no crean, hay gente que ya está ofreciendo subir todos los datos, por ejemplo, de un accidente de tránsito, los PDF y documentos a la inteligencia artificial para que establezca quién tiene la responsabilidad del hecho. Y si trabaja con estabilidad, con probabilidad y estadística, quizás tenga mucho más información que un ingeniero en términos de información. Bien. Como conclusión provisoria de este tema también, y ya termino, yo creo que hay que crear códigos de transparencia mínimas obligatorias, donde se establezca qué datos se va a trabajar, documentación técnica, cadena de custodia y demás, acceso previo integral a la información que se va a utilizar y el método, validación independiente, es decir, la posibilidad que tienen las partes de hacer un peritaje, la explicabilidad o capacidad del perito para explicar la metodología, los límites, los sesgos, tasa o margen de error, la proporcionalidad. El uso de la inteligencia artificial no puede ser, o de los programas no puede ser para todo. Debe ser una cuestión que sea mínimamente grave, porque si no vamos a obturar todos los cuerpos periciales, como pasó con el ADN. O sea, tendríamos que tener cierta mesura. Competencia técnica y certificada de quien usa la herramienta, límites claros y comprobables de la información que utiliza, posibilidad de someter a contrainterrogatorio en juicio a quien la utiliza, la facultad o deber de abstenerse a declarar del usuario cuando ha sido consultado como experto legal, y la exclusión si no existe acceso real para la defensa, si es irreplicable, si son cajas negras, si no puede ser auditado y demás. Yo creo que tiene que ser siempre auditable, repetible, reproducible y justificable en términos de proporcionalidad. Bueno, y por último, y esto también lo desarrollé, pero solamente le dejo una pincelada muy pequeña, la aguja en el pajar. Uno de los temas que hablamos de hallazgos casuales, además que también me dediqué 2 capítulos en el nuevo libro y en el anterior había dedicado también, es ¿qué sucede con los hallazgos casuales con la inteligencia artificial? Porque un hallazgo casual puede ser para un humano, pero puede ser para una máquina, para un programa, el hallazgo casual. Y otra cosa, ¿cómo hacemos cuando se busca una aguja en un pajar? Que hay que buscar en el todo para no ver el todo para encontrar algo. Entonces el hallazgo casual como tal, no tendríamos que replantearlo, porque muchas veces para encontrar algo, la única manera es revisando el todo. Bien, y esto no sé si se ve o no, pero es un pequeño chistecito, a ver si funciona. Si no funciona lo dejamos y ya termino. Déjalo. Preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? Bueno, ahí está. Esos son los libros que le hablé y bueno, les agradezco por el tiempo y por la invitación. Si tienen alguna pregunta, hablen ahora o callen para siempre. Tengo algo que decir. Pueden no estar de acuerdo, yo no colonizo a nadie. ¿Alguno quiere realizar preguntas? Se quieren ir, me parece. No. No, yo ya que estamos, porque el tema este de la aguja en el pajar y todo, yo tengo a veces una discusión con el doctor Cari, que por ahí atrás está. El tema del acceso irrestricto muchas veces
y cómo puede impactar en realidad en una incursión de pesca, en ciertas causas que en diferentes dispositivos uno puede encontrar, o sea, sabe que de otra manera no lo va a encontrar, pero de inicio lo puede encontrar con un acceso ilimitado, digamos, a un dispositivo. ¿Cómo lograr, digamos, también poner un límite a eso, teniendo en cuenta la vulneración, obviamente, a la intimidad y a la privacidad que una persona puede tener ahí? Vos fuiste y entraste muchas veces, pero yo expliqué que para permitir el acceso a un dispositivo, el que solicita la medida tiene que probar que el dispositivo pertenece al sujeto, o sea, conexión sujeto-dispositivo. Que el dispositivo tiene información vinculada a la investigación que estoy desarrollando en curso y que esa información es útil para la búsqueda de la verdad de esa investigación. Entonces, hay un criterio de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad que me va a indicar, bueno, habilito. El gran problema es que una vez que habilitas, deberíamos poner, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con poner plazo y demás, hay gente que dice que sí, todo bien, pero deberíamos poner ciertas pautas de trabajo. Las pautas de trabajo, algunos dicen tienen que haber protocolos que digan qué programa voy a usar, a qué programa se va a meter, qué vamos a buscar. Yo creo que hay algunas cosas que son evidentes. Cuando se trabaja, por ejemplo, con comunicaciones de WhatsApp, la idea es que trabajemos con el WhatsApp, no que vayamos a mirar otras aplicaciones. Bueno, hay cosas que se pueden ir puliendo en función del caso. ¿Qué sucede cuando, que lo he visto muchas veces, sobre todo en causas de violencia de género, que dice, bueno, 10 días para atrás, la comunicación entre fulano y mengano? Bueno, ahí tenés límites, o sea, eso se está viendo, y por lo menos en nuestra jurisdicción se está viendo cada vez más los límites que se piden más puntuales, digamos. El tema es cuando vos estás investigando una causa compleja con mucha información derivada de mucha actividad, y es probable que sea mucho más difícil poner límites. En Estados Unidos hay algunos casos de estafa piramidal y allanamientos a estudios jurídicos, contables y demás, que las cortes locales que han dicho, bueno, como es un modus operandi el que se está trabajando, es imposible establecer límites sobre a quién o sobre qué estafa en ese momento, qué hecho investigar cuando aparece información de un montón de hechos más. O sea, cuando se trabaja por ahí en crimen organizado, es mucho más difícil poner límites, por lo que he visto en los fallos. Está muy bien. Bueno, Pedro, esperaste que yo me vaya para hacer la discusión. No, pero porque... Vení, vamos a discutir un ratito. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, Dani. Bueno, un aplauso obviamente. Bueno, 2 segundos, nada más.